como siempre. Entonces vamos a esperar unos momentitos para que lleguen todos los que tienen que llegar y arrancamos, ¿vale? Hola Miguel y hola Shell Baez, estamos esperando a que lleguen más personas. Hola Miguel, entonces yo creo que 2 minutitos más y arrancamos, ¿vale? Pues bueno, arranquemos. Y eh, pues bueno, buenas noches, ¿cómo están? Aquí Juan Filosoflows se unió. Entonces saludo a los que estamos aquí. Entonces Juan, Miguel Moreno y Shell Baez. Entonces, pues bueno, qué bueno que estén aquí, que nos podamos encontrar otra vez esta noche en dando continuación a este ciclo de literatura del terror por ser octubre. Saludos a Ciar, que se unió por acá. Entonces, a Mauricio Céspedes también se unió por acá. Entonces, pues, qué bueno contar con ustedes y que estemos aquí en esta noche un poco calurosa aquí en Villavicencio, pero pues con muchas ganas de hablar de literatura y de continuar con este ciclo de terror y de misterio que hemos tenido. Pues bueno, hoy nos convoca el terror apocalíptico, entonces haciendo así un rastreo sobre el término apocalíptico y sobre todo este asunto de la literatura apocalíptica, nos vamos a dar cuenta que la literatura apocalíptica va a tener una fuerte raíz hebrea, judía, y digamos, podríamos decir que el término apocalipsis como tal va a surgir en esta cultura y va a condensar un poco lo que es el asunto de la esperanza en tiempos mejores, en la llegada de tiempos mejores y la esperanza de nuevos horizontes, ¿sí? Que sean un poco más favorables para, pues en este contexto, el pueblo judío. Dado que pues en la época en que más o menos data el término como tal,
los judíos habían sido desterrados de Babilonia, habían estado en el destierro en Babilonia, entonces eran tiempos bastante complejos para ellos como cultura. Entonces pues vamos a hablar más o menos que desde estas épocas data este término de apocalíptico. Bueno, la literatura apocalíptica entonces va a tener unas constantes, va a tener básicamente tres variables que van a ser constantes en todo lo que se puede generar como literatura apocalíptica. La primera de ellas tiene que ver con el futuro. Entonces es literatura que va a creer en un futuro, en la búsqueda o en el venir de un futuro mucho más favorable, un futuro prometedor, dadas las condiciones de violencia, las condiciones de tormento del pasado y del presente. Entonces es una visión o esta literatura va a tener esta visión del futuro como un futuro esperanzador, del cual probablemente va a surgir un Mesías, y ese Mesías es la figura que va a llevar al pueblo a su máximo esplendor, a su porvenir eterno, a su salvación, por decirlo así. La figura del Mesías para el pueblo judío, aquí hay una pequeña aclaración, es que es una figura muy política, ¿vale? No es una figura tan, digámoslo así, tan religiosa o tan, podríamos hablar relacionadas con este asunto de la fe, sino que hablamos de un asunto político, ¿vale? Entonces el Mesías judío va a ser un Mesías político, y pues bueno, lo dejamos hasta ahí porque pues esto hace parte de otras historias, como lo dice La Historia Sin Fin. Entonces ahí cerramos con esta parte. La otra característica que tiene este tipo de literatura es una visión esquemática de lo terrenal y lo divino. Entonces lo terrenal es lo azaroso, lo terrenal es aquello que está al margen, que está excluido, por decirlo así, que está desordenado, que no tiene ninguna predisposición, que no tiene ningún ordenamiento, ¿vale? Eso es lo terrenal, lo que viene del hombre. Y está la parte de lo divino, en donde lo divino es lo preconfigurado, es decir, todo lo que ya está dicho y todo lo que tiene que ver con los planes, por decirlo así, supremos de Dios, que ya están preconfigurados, que ya están determinados y que surgen por un propósito, y es la voluntad divina o ese propósito superior o ese propósito divino. Bien, y por último tenemos el simbolismo y el lenguaje hermético. Entonces es el asunto del simbolismo y del lenguaje hermético es muy propio de este tipo de textos. Y recordemos, por ejemplo, los libros de los profetas, ¿vale? En esta parte de la literatura semita, que son libros dados en base a claves, son libros, por decirlo así, cifrados, que solamente los expertos o los iniciados en ese tema en específico pueden acceder a este conocimiento, porque pues es un libro que no es para todos. Entonces estas son las tres características que va a tener los libros de características apocalípticas. Las repito: la visión mesiánica, que va a traer un futuro mucho mejor. Entonces es un futuro esperanzador, un futuro en el que se cumplan todas las promesas hechas. Es un futuro en donde la raza humana, o donde el pueblo del cual habla la historia, va a estar en muchísimas condiciones favorables para su desarrollo. Y por otro lado tenemos entonces la segunda característica, que era la visión esquemática de la realidad, de lo terrenal y lo divino. Entonces la diferencia entre lo terrenal, que es lo azaroso, lo que no tiene ningún tipo de ordenamiento, el caos, ¿sí? Y lo divino, que es lo que tiene un propósito, que es cumplir con la voluntad divina, y que se sigue
como un destino prefijado, ¿listo? Como algo ya establecido. Y por último, pues el simbolismo y el lenguaje hermético, ¿vale? Que entonces son documentos o son libros que van a tener unas claves de lectura a las cuales solo pueden acceder las personas que están iniciadas en estos contextos, etc. Estas tres características van a ser importantes para poder ver lo que vamos a recomendar después de estos daticos que les tengo acá. Entonces vamos a mirar un ejemplo muy claro de este asunto de el simbolismo y el lenguaje hermético en un libro que es muy famoso, que hace parte de los libros apócrifos, que es un libro bastante lleno de misterio, bastante, digámoslo así, hermético, ¿sí? Bastante cifrado, por decirlo así, y es el libro de Enoc. Entonces, antes de seguir con el libro de Enoc, de leerles algunos pedacitos del libro de Enoc, pues voy a leer aquí a Sebastián Nesga, que llegó, y a Laura Aguilar, que también había llegado y la había saludado. Aquí Mauricio nos habla de los códices. Ajá, tiene que ver con esos códices, pero los códices secretos, los códices herméticos, ¿vale? Que tienen algunas claves allí. Entonces, ahora sí voy con por aquí a Angie. Se me estaba descargando un poquito la batería. Vamos a ver que nos aguante otro ratito. Entonces, estábamos hablando de estos asuntos. ¿Listo? Del asunto de los códices. Y bien, listo. Gracias, Angie. Entonces, bien, ahora entonces vamos a hacer una pequeña lectura del libro de Enoc. El libro de Enoc pues es un libro bastante amplio, muchos lo consideran como lo que les decía ahorita, un libro bastante misterioso. Hablan de tiempos, si no estoy mal y si no me equivoco, y ustedes me ayudan allí a corregirme, creo que son tiempos antes antidiluvianos, ¿listo? Entonces es un asunto de cómo era la sociedad antes de el diluvio universal, y pues Enoc era uno de los profetas de Dios, y se dice que era uno de los profetas más queridos y más amados de Dios, tanto así que se menciona en el libro que él asciende a los cielos, ¿listo? Y hay algunas tradiciones que hablan que posteriormente él se va a convertir en un ángel, que si no estoy mal es el ángel, no me olvidé el nombre, Azrael, no, bueno, ya les confirmo el nombre exactamente, ¿listo? Entonces voy a leerles aquí el pedacito del libro de Enoc, y dice así: palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos, que vivirán en el día de la tribulación. Entonces fíjense que aquí empezamos a tener una característica importante, y aquí se hace presente esta característica o esta variable que estaba en los libros apocalípticos, que son tiempos de tribulación, son tiempos de gran congoja, son tiempos de gran incertidumbre los que se destacan ahí. Cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Y aquí volvemos a tener otra constante, y es esa visión de un mundo mejor, ¿listo? De un mundo con promesas, etc. Bien, Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo, es decir, de Dios, y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos. Y aquí hay algo importante, y es que las palabras santo, vigilantes y santos están en mayúscula inicial, es decir, que se refieren a nombres propios, ¿vale? Entonces eso, volvemos a lo mismo, estas claves, este lenguaje cifrado que está allí. Y porque las escuché, he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Fíjense aquí la visión de futuro. Es acerca de los elegidos que hablo, y a causa de ellos que pronunció mi oráculo. El gran, único, santo vendrá desde su morada. Y único, gran y santo van en mayúscula, ¿vale? Entonces esto es importante. Bueno,
El Dios eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí, aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Nuevamente esta visión del futuro, de un futuro esperanzador, de un futuro mucho mejor. Bien, entonces voy a, denme un segundito, les confirmo el nombre de el ángel. Metatrón, ya, ese es el ángel en el que se convierte. Enoch, cuando sube, incluso dicen o sea, esta figura de Enoch es bastante misteriosa, bastante mística allí, porque es digamos, él ve cara a cara a Dios, que es lo que nos está diciendo ahí al principio, y en ese cara a cara con Dios, Dios le revela una cantidad de circunstancias que van a pasar. Y aquí me vuelvo un poquito a esto que me causó gran curiosidad, y es el asunto de que él habla a no esta generación, no a su generación, sino a las generaciones que están por venir, ¿vale? Entonces de nuevo la voy a leer, perdóname. Porque las escuché, he aprendido todo de ellos. ¿Listo? ¿De quiénes? De los santos, de Dios. Y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Bien, entonces eso es importante. Y empieza pues a mostrar todo el asunto de lo que puede suceder. Entonces acá vemos, por ejemplo, que dice: y todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajarán, y el temor, un gran temblor, se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se resquebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama, y la tierra se dividirá, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos. Pero con los justos, él, y ese él está en mayúscula, hará la paz y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia, y todos ellos pertenecerán a Dios, serán dichosos y benditos, los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios. Entonces, de nuevo, fíjense en todo este asunto de ese futuro esperanzador. Entonces acá hay una visión terrorífica de la realidad, ¿sí? Algo que es también muy característico de la literatura apocalíptica, que ya la vamos a ver en detalle. Y, pero después de toda esa tribulación, después de todos esos sufrimientos, pues que viene el asunto de unos tiempos mejores. Bien, entonces esto con relación al libro de Enoch, que algunas personas lo consideran un texto apocalíptico, pero otras hablan de un texto más profético, ¿vale? Yo pues diría que está entre los dos para mediar allí la situación. Bien, ahora, antes de continuar con el asunto de lo apocalíptico, entonces saludo aquí a la profe Vivi que se unió, a Tatiana Daza. Aquí Mauricio nos hablaba de lo utópico, entonces no te me adelantes, Mauricio, que ya vamos a hablar de este asunto de lo utópico, de la utopía, y ya vamos para allá. Aguánteme ahí un ratito. Entonces, bien, ahora bien, relacionado con los apocalipsis bíblicos, nosotros básicamente que dentro de nuestra cabeza tenemos una preconcepción del apocalipsis de Juan, el Nuevo Testamento, como un libro apocalíptico, y como casi que el único y exclusivo de estos textos sagrados, o de este texto sagrado, que va a pertenecer a la categoría de los apocalípticos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen gran cantidad de libros apocalípticos que pasaron por asuntos de órdenes religiosas, de asuntos de concilios, asuntos de organización, por decirlo así, teológica y religiosa de la Biblia, pasaron a ser libros apócrifos. Entonces, dentro de los libros apócrifos que hablan de los apocalipsis, tenemos
el Apocalipsis de Esdras, el Apocalipsis de Pedro, de Pablo, etc. Y aquí me voy a detener un poquitito en leerles apartes de estos apocalipsis que nos van a seguir confirmando estas tres características que vimos de la literatura apocalíptica, que las recuerdo para los que llegaron hace poco. Entonces, una visión esperanzadora de un futuro, una concepción de lo terrenal como el azar, como lo desordenado, como lo caótico, y de lo divino como el destino prefijado, como la voluntad divina, como lo preconfigurado, es decir, el propósito de Dios. Y por último tenemos el asunto del simbolismo y el lenguaje hermético. Otra cosa importante allí que me olvidaba recordar, que dentro de ese futuro esperanzador se va a ver muy claramente la figura de un Mesías, ¿vale? Y eso va a generar estas características de la literatura apocalíptica. Entonces ahora sí voy a leerles el libro. Lo que pasa es que me toca hacer una gran fuerza porque este libro es bastante gordito, como lo ven acá. Entonces es un poco grande. Y pues es un libro que tenemos aquí en la casita que se llama Los Apócrifos. Entonces dentro de este libro pues está este Apocalipsis de Esdras y pues vamos a leer un pedacito. Entonces acá dice, capítulo 1. El 30º año después de la caída de nuestra ciudad, me encontraba en Babilonia. Entonces fíjense aquí lo que les decía al principio, ¿no? Que este asunto de lo apocalíptico surge del destierro que se hace de los judíos a Babilonia, es decir, cuando los judíos se encontraban en Babilonia. Bien, yo, Soutael, llamado Esdras, entre paréntesis Esra, y fui conmovido. Estaba sobre mi lecho, con la cara descubierta, y los pensamientos venían a mi espíritu. Un estado de meditación, un estado de introspección. Y fíjense en lo que es el asunto del lenguaje cifrado aquí, ¿no? Entonces, en vez de decir me encontraba pensando en abstraído en mí mismo, pues vemos aquí el asunto que dice que estaba sobre mi lecho, es decir, en la cama, acostado, con la cara descubierta, y los pensamientos venían a mi espíritu. Bien, o sea, un estado de meditación. Pues había visto la ruina de Seyón, y la alegría de los habitantes de Babilonia. Mi espíritu fue fuertemente conmovido y comencé a dirigir al Altísimo terribles palabras. Señor mío, Dios mío, le dije, ¿acaso no hablaste antaño cuando creaste la tierra, tú solo, cuando diste órdenes a la arcilla? Y ésta produjo a Adán en un cuerpo mortal. Era aún la obra de tus manos cuando insuflaste sobre él el soplo vital, y que estuvo vivo ante ti. Lo introdujiste en el jardín que tu mano había plantado antes de que la tierra subsistiera. Le diste una orden justa a la que desobedeció. Entonces creaste la muerte contra él y sus descendientes. De él salieron pueblos, tribus, familias y naciones innumerables. Todos esos pueblos caminaron cada uno según su voluntad. Pecaron ante ti sin que tú se lo impidieras. Luego, en el tiempo fijado, enviaste el diluvio contra la tierra y contra los habitantes del mundo y los aniquilaste. El castigo fue el mismo para todos. Del mismo modo que habías enviado la muerte contra Adán, así enviaste el diluvio contra estos. Dejaste vivir a uno de ellos llamado Noé, Noc, y con su familia, y de él vienen todos los justos. Es que estoy moviéndome mucho porque este libro pesa. Cuando aquellos que vivían sobre la tierra hubieron empezado a crecer y a multiplicarse, cuando su posterioridad se hizo numerosa, cuando pueblos y naciones salieron de ellos, empezaron a pecar de nuevo, más que sus predecesores. Como cometían el mal ante ti, escogiste a uno de ellos, llamado Abraham. Le amaste y le hiciste ver a él solo el final de los tiempos, cuando juntos estabais solo en la noche. Concluiste con él una alianza eterna, prometiendo que nunca abandonaría a su posteridad. Le diste a Isaac, y diste a Isaac, Jacob y Esaú.
Y allí pues sigue hablando allí de todo este asunto de lo bíblico, ¿no? Y aquí quiero decir algo importante, y es este asunto de lo que viene, ¿sí? Del futuro que viene, y dice: pesa hoy en la balanza nuestros pecados y los de los habitantes del mundo, de modo a encontrar la más pequeña cantidad que haga mover la cruz de la balanza. ¿Cuándo no han pecado contra ti aquellos que viven en el mundo? ¿Qué pueblo ha guardado así tus mandamientos? Encontrarás entre los nombres hombres que han observado tus prescripciones, pero no encontrarás pueblos. Y el capítulo 2 abre diciendo: el ángel que había sido enviado hacia mí y que se llamaba Uriel me respondió: ¿no estaría extrañado tu espíritu de poseer el designio de la majestad del Altísimo? Seguramente, Señor, le dije. Prosiguió: he sido enviado para mostrarte 3 caminos y proponerte 3 parábolas. Si me explicas una de ellas, te revelaré la vía que deseas conocer, y te enseñaré por qué este corazón es malo. Habla, Señor, le dijo. Él respondió: ve a pesar el fuego con una balanza, a medir el viento con una medida, o si no, vuelve a llamar hacia mí el día que ya ha pasado. Y pues allí sigue contando la historia. Entonces vemos en este libro este asunto de, ya lo guardé, lo solté, de un asunto de lo azaroso del ser humano, ¿sí? Lo que el ser humano realiza es caótico, no está conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto se espera una voluntad, un mundo mejor. Entonces por esa razón mostraban a Noé, mostraban a Abraham, y cómo estas personas habrían podido representar ese nuevo renacer, ¿sí? Y esa visión mucho mejor, o ese cumplimiento de una sociedad mucho más justa, por decirlo así, mucho mejor, ¿vale? Dejémoslo en esos términos. Bien, quiero también leerles los otros pedacitos de otros apocalipsis. Como les decía, hay muchos apocalipsis, entonces voy a permitirme leer un pedacito del Apocalipsis de Pablo. Es un texto copto, o sea, estaba en copto, ¿vale? Y se encontró en Nag Hammadi, ¿vale? Y dice: la revelación de Pablo, visión de Pablo. En el camino, y se dirigió a él diciendo: ¿qué camino tomaré para subir a Jerusalén? El niño contestó diciendo: di tu nombre a fin de que te muestre el camino. Sabía quién era Pablo. Quiso mostrarse afable con él por medio de sus palabras, a fin de hallar excusa para conversar con él. El niño tomó la palabra y dijo: sé quién eres, Pablo, que tú eres el que fue bendecido desde el vientre de su madre. Ahora bien, yo he venido a ti a fin de que subas a Jerusalén hacia tus colegas apóstoles. Por esto has sido llamado. Yo soy el Espíritu que hace camino. Contigo, alerta tu mente, Pablo, pues todo que en los principados y estas potestades y arcángeles y poderes y toda clase de demonios, aquel que pone al descubierto cuerpos para ser desparramados entre almas. Acá hay algo importante, y ustedes pueden notar que el texto suena entrecortado, y es un asunto de que como son pergaminos que se encontraron, y son pergaminos muy viejos, hay pedazos que no están completos, es decir, estos textos están por pedazos. Entonces aparece, por ejemplo, un corchete, puntos suspensivos en el camino, y entre corchetes se dirigió a él, cierran diciendo. Entonces, digamos lo que es un asunto un poco más de esta traducción que se hizo de estos textos apocalípticos. Y sigue diciendo: una vez hubo terminado esta locución, siguió hablando y me dijo: alerta tu mente, Pablo, y percátate que de la montaña sobre la que estás es la montaña de Jericó, a fin de que conozcas las cosas ocultas que yacen
bajo las cosas manifiestas. Alerta, entonces acuérdense de una de las características de esta literatura apocalíptica, el lenguaje cifrado. Aquí tenemos lenguaje cifrado. Entonces, a fin de que conozcas las cosas ocultas que yacen bajo las cosas manifiestas. Si irás a los 12 apóstoles, pues son espíritus elegidos y te recibirán con un saludo, ¿vale? Esto con relación al Apocalipsis de Pablo. Y aquí pues vamos a mirar el Apocalipsis de Pedro, también así muy rápido. Y dice: muchos serán falsos profetas y enseñarán caminos diversos y doctrinas de perdición, y llegarán a ser hijos de la perdición. Entonces Dios vendrá a mis fieles, los que tienen hambre y sed y están afligidos y purifican sus almas en esta vida, y juzgará a los hijos de la iniquidad. Nuevamente, entonces tenemos este presente que es caótico, este presente que es que tiene muchísima tribulación, ¿listo? Pero viene la esperanza de un mundo mejor en donde se juzgará la iniquidad. Bien, además dijo el Señor: vayamos a la montaña y oremos. Y yendo con él, nosotros los 12 apóstoles le suplicamos que nos mostrara a uno de nuestros hermanos justos que había muerto, para que pudiéramos ver qué clase de forma tenía, y tomando valor también pudiéramos animar a los hombres que nos oyesen. Entonces, este es el asunto de los apocalipsis. Recordemos que hay varios apocalipsis, entonces les estoy leyendo aquí unos cuantos, para que ustedes abran como un poquito esta curiosidad y indaguen sobre estos apocalipsis que son muy buenos de leer. Entonces, mientras ya continuamos, entonces voy a saludar aquí a Matt 63137, que ya sabemos quién es Miguel, Juan Nicolás, que se unió por acá, Katili, que también se unió, Nilson Pardo y Andrés Chávez, ¿vale? Entonces, un saludo muy grande y un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora bien, hablábamos, o aquí antes había un comentario allí de Mauricio que nos hablaba de lo utópico. Entonces aquí vamos a hacer una diferencia un poco rápida, a vuelo de pájaro, pero que nos va a ayudar un poco a diferenciar, porque se puede confundir en ocasiones la literatura apocalíptica con la literatura distópica. Entonces, vamos a irnos un poquito más atrás del término distópico. Entonces, y hablamos aquí un poco de utopía, de la palabra utopía. Entonces, recordemos que la palabra utopía es ese, perdonarán a mi perrito aquí que está comunicándose con los otros perros de la cuadra. Entonces, la utopía, hablamos pues de Tomás Moro, ¿no? De el que escribe este asunto de utopía, la narración de utopía, y pues es un lugar ideal, ¿sí? Es un lugar de lo bueno, un lugar en donde va a estar lo bueno, lo ideal. Entonces recordemos topía, que vendría de topos, ¿sí? Tierra, pues la tierra, pero tenemos el prefijo u, que sería como lo que no está. Entonces hablaríamos de la utopía como ese lugar que no está, ¿vale? Que es un lugar ideal, que es un lugar, digámoslo así, casi que perfecto, al cual quisiéramos o al cual se quisiera llegar. ¿Listo? Sin embargo, pues ese lugar no es un lugar que no se puede llegar, por eso es utopía, por eso es algo que la palabra también utopía nos va a nombrar lo que es irrealizable, ¿sí? Como esos ideales, como ese sueño, pero que no se puede realizar porque dejaría de ser utopía, ¿vale? Entonces la palabra distópico tiene que ver con este término de utopía, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la utopía, pues es aspirar a algo, ¿no? Aspirar a algo que va un poco más allá, aspirar a un lugar mejor, pero es un lugar que no está ubicado en el plano de lo terrenal, sino es un lugar que es ultraterrenal, que va mucho más allá. Entonces, el asunto con la distopía, o por qué va a generarse como esta similitud con la distopía, es porque la literatura
apocalíptica en ocasiones puede generar ciertos matices de distópico, o por el contrario, la literatura distópica puede generar ciertos matices de apocalíptico. Pero ¿cuál es la diferencia básica entre la novela distópica y la novela apocalíptica o la literatura apocalíptica? Entonces vamos a encontrar en primera medida que lo distópico son lecturas posibles de la realidad, ¿vale? Si se sigue por ese camino, la realidad puede ser eso. Y hablamos allí como de los mundos posibles, de todo esto que puede llegar a suceder, etc. Sin embargo, la novela, la literatura apocalíptica no habla de eso. También hay otro asunto aquí importante, y es en la literatura distópica no hay un fin masivo de la humanidad como sí lo hay en la literatura apocalíptica. Sencillamente las cosas siguen su curso, o sea, todo pasa, o sea, pasan las cosas. No hay un fin inminente o temido de una destrucción masiva de la humanidad. No hay un mesías en las novelas distópicas o en la literatura distópica, no hay un mesías, ¿vale? Y por lo general hay una lectura negativa de la realidad. Entonces, ejemplos de literatura distópica hablaríamos, por ejemplo, hay muchísimos, pero pues en este momento podríamos mencionar 1984 de George Orwell. Es una visión negativa de la realidad, no hay un mesías, las cosas pasan, ¿listo? Entonces la figura del gran hermano que todo nos controla. Y también hablaríamos un poco por este estilo de el asunto de Un mundo feliz de Aldous Huxley. Entonces son novelas que no son apocalípticas, pero que pues sí generan un asunto de lo que sucederá con la humanidad si seguimos en determinado comportamiento, ¿vale? Bien, entonces ahora sí, ¿qué pasa con la literatura apocalíptica? ¿Por qué nos asusta la literatura apocalíptica? Porque es una literatura que genera miedo al hacer referencia a todos estos posibles fines inminentes de la humanidad. Es decir, en la literatura apocalíptica vamos a tener en cuenta que existe un fin absoluto de la humanidad como la conocemos, ya sea por una destrucción masiva, ya sea por un arma, ya sea por pues determinadas circunstancias, pero hay un fin absoluto de la raza humana. Entonces se genera la imagen del exterminio, ¿listo? O de la devastación. Entonces esa es una gran característica de esta literatura apocalíptica y va a ser la razón por la cual nos genera miedo. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar cosas. Recordemos que en nuestra primera sesión de este mes hablábamos de ese terror psicológico, de ese terror metafísico. Entonces es un terror que proviene de la interioridad del ser humano, de sus miedos, de sus temores, que es subjetivo, que está presente pero no sabemos de dónde viene, sino que está ahí, ¿vale? Entonces este es ese miedo metafísico, ese miedo que no podemos concretar, pero que hace parte de nuestros profundos temores y que generan que nos dé miedo porque hace parte de eso, de lo que le tememos como humanos. Hablamos también del terror físico con la presencia de los monstruos, ¿vale? Que fue nuestro segundo episodio, en donde veíamos que ese miedo no lo generaban los monstruos porque o no tenían una imagen física parecida a la nuestra, en el caso de Frankenstein, digamos así, que eran monstruos por su apariencia física, o eran monstruos porque se salían de las convenciones sociales, ¿vale? Es decir, eran personajes que son capaces de realizar cualquier tipo de monstruosidad por el hecho de que son contrarios a los valores o lo que se tiene preconcebido como bueno en una sociedad. Pero pues este terror apocalíptico entonces ya no es el terror mío, mi terror subjetivo, el que hace parte de mis miedos, ya no es el terror a un monstruo que puedo identificar claramente, sino que es un terror a el fin de la raza humana, el fin de nuestra existencia en la Tierra, por medio de diferentes herramientas, ¿vale? Entonces eso es la literatura
apocalíptica. Y como ejemplos de esta literatura apocalíptica, entonces vamos con nuestros recomendados, que nuestros recomendados van a ser muy populares, y tenemos dos recomendados. Uno tiene que ver con el asunto de los zombies y otro tiene que ver con el asunto de las máquinas como destructoras de la humanidad. Entonces vamos con los zombies. El término de zombie es un término latinoamericano, por decirlo así. El término de zombie surge del vudú haitiano. Entonces se tiene el registro de que la palabra zombie surge a partir de estas prácticas del vudú que se hacían en Haití. Y aquí encontré algo bastante interesante que les quiero compartir, y es un asunto de las palabras que estuvieron antes de el término zombie o que se asemejan mucho a los zombies. Entonces hablamos de la etimología de la palabra zombie. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el término fumbi. Entonces, F-U-M-B-I, fumbi, que significa espíritu, y se habla o es un término de la lengua yoruba y se da en Cuba, ¿vale? Eso por un lado. El otro término es el mubumbi o el mumbi, ¿listo? Que es ¿cuál es el significado de esta palabra? Es un individuo cataléptico. Recordemos que la catalepsia era una enfermedad que aparentaba la persona estar muerta, pero en realidad no lo estaba. Y esto tiene que ver mucho con los zombies, pero ya lo vamos a ver ahorita. O la parte invisible de un hombre. Entonces el término bumbi o mumbi, es difícil la pronunciación, es una M y una V pegaditas. Entonces va a ser el significado de un individuo cataléptico o la parte invisible de un hombre. Entonces hablaríamos como de su alma, de su espíritu. Y se da en el área del Congo. Esta palabra está en el área del Congo. Luego viene otro término que es un zumbi, o sea, una N, una D, una Z, zumbi. Entonces N de zumbi, para hacerlo más claro, es como un zumbi, que va a significar cadáver. Se habla en la lengua mitsogo y se da en el país de Gabón. Otro término es un zumbi, o sea, una N y zumbi, que significa un demonio y se habla en el área del Congo. Luego tenemos un bumbi, que es un cuerpo sin alma, y miren allí unas recurrencias, y esto surge en Angola. Esta palabra surge en Angola. Luego tenemos un zambi, que es un cuerpo sin alma. Perdón, es el espíritu. El zambi es el espíritu de una persona muerta. Va a estar en el Congo, la lengua Congo, y pues en el país del Congo. Luego venimos con una palabra que es un zambibi o zanbi, que la traducción al español sería el coco y se usa para asustar a los niños. Está en la lengua Ewe, Mina, y se habla de él en Ghana, en Togo y en Benín. Y por último tenemos la palabra zombie, que es el retornado, el que ha regresado de la muerte. Y se habla en la lengua Kikongo-Bondá y es, digamos, lo que se rastrea desde el área del Congo y Angola. Entonces esto pues me pareció como allí interesante, porque fíjense cómo hay una recurrencia no solamente en los sonidos, lingüísticamente hablando, sino en las concepciones de la palabra. Entonces hablamos del espíritu, hablamos del que aparece muerto, el que parece muerto pero no lo está, hablamos de la parte invisible del hombre, hablamos de un demonio. Entonces fíjense en allí como estas situaciones que están presentes en la palabra zombie etimológicamente hablando. Bien, ahora, cuando se hace pues también el análisis de este término, hablamos que el zombie es un muerto resucitado para ser esclavo, ¿vale? Y se cree que hace parte de toda esta tradición del vudú haitiano como una especie de extrapolar todas esas
vicisitudes, todos esos daños que esta población haitiana tuvo en los tiempos de la esclavitud. Entonces se creó la imagen del zombie para poder mostrar o para poder sacar todos esos sentimientos que tenían las personas en Haití por procesos de esclavitud. Entonces el zombie, pues partimos de esto, que es un término vudú haitiano, o sea, pertenece al vudú haitiano, que es un muerto resucitado, y que este muerto resucitado fue resucitado por un sacerdote, por un especialista en vudú, que genera que esa persona que se resucita, primero pues deja de ser persona porque pierde su voluntad, y además de eso pues su voluntad se ciñe a lo que esa persona que lo resucitó desea. Entonces es un vivo no vivo, es un vivo sin almas, es un muerto que llega, pero un muerto que vive pero que no está viviendo en el término exacto de la palabra. Es extraño esta concepción porque no es un vivo, porque no está viviendo, pero sin embargo se mueve, ¿listo? Entonces no tiene ánima, ¿vale? No tiene ánimo, no tiene alma, ¿listo? Entonces antes de continuar, pues saludo aquí a Santiago Echeverry, que se unió por aquí, a Valerie, hola Valerie, y Alfonso Canónigo, hola profe, ¿cómo estás? Que se unieron aquí, muchas gracias por estar en este en vivo. Bueno, ahora bien, haciendo un rastreo también del término, me percaté, o parece que el registro más antiguo que existe del término zombie se da en un libro de 1697. Entonces fijémonos, 1697, todo este asunto de la conquista, de esclavitud, todo este escenario. Este libro fue escrito, me perdonan, yo no sé francés, voy a intentar pronunciarlo lo mejor posible. La persona que lo escribió es Pierre Corneille de Blesbois, no sé bien francés, me perdonan. Lo voy a pronunciar tal cual se escribe, pero no se vayan a burlar de mí. Entonces es Pierre Corneille de Blesbois, ¿listo? Entonces, para que lo tengan allí y lo investiguen. Él va a escribir en esta fecha, en 1697, un libro que se llama El zombie del Gran Perú. Entonces, es en este libro donde encontramos por primera vez la palabra zombie, ¿vale? La figura allí del zombie no es muy clara, parece un espíritu maligno, pero no es muy claro a qué pertenece, o sea, o no está todavía muy clara la figura del zombie como la tenemos nosotros en la actualidad. Bien, y vamos con un recomendado. Ahora sí, ya hablando pues todo este asunto de zombies, voy con el recomendado de zombies, voy con dos libros recomendados que hablan de zombies. El primero se llama La serpiente y el arco iris. Este libro tiene una película, y este libro habla de un botánico, no me acuerdo muy bien si es un entomólogo o un biólogo, que pues va a Haití y empieza a darse cuenta que en la población de Haití hay unas comunidades que utilizan las plantas para hacer determinados elixirs, determinados de bebidas, y que esas bebidas tienen unas consecuencias directas con las personas, ¿listo? Porque los traen de la muerte, ¿vale? El autor de esta obra, de La serpiente y el arco iris, se llama Wade Davis, y esta novela es de 1982. Esta novela tiene una película que también se la recomiendo mucho, es muy buena, y pues habla todo este asunto de los zombies, ¿vale? Nosotros muchas veces decimos, no, pues los zombies, ¿quién va a creer en los zombies? Pero hay estudios científicos y hay personas que se han especializado en este asunto de los zombies, porque la cosa no parece como tan irreal en el contexto de la vida humana. Es decir, existen datos, incluso hay una anécdota de una periodista
que registra la crónica de una señora que había muerto en Haití y sus familiares la ven 30 años después viva trabajando en determinado lugar, y era exactamente la misma persona, era la misma figura, pero en sus ojos pues no se veía ánima, no había fuerza, ¿sí? No había espíritu, por decirlo así. Y pues esta es la característica de los zombies, ¿no? A veces uno dice, uy, estoy zombie. ¿Eso qué quiere decir? Que pues uno no está dormido, está aletargado, está en otro mundo, ¿listo? Y pues eso hace parte de la figura de los zombies. Y mi segundo recomendado con relación al tema de los zombies es un clásico de clásicos, que yo sé que muchos de ustedes lo han oído, lo han visto porque también tiene película, pero la película no tiene nada que ver, son muy distintas, la adaptación de la película es muy distinta a la obra, a la novela como tal, y esta novela es Guerra Mundial Z de Max Brooks. Y Guerra Mundial Z habla de una serie bueno, habla sobre este asunto de lo apocalíptico, y nos dice que es un conjunto de entrevistas que se hacen en donde se hablan de un posible conflicto global contra la plaga zombie. Entonces se habla de un joven que se convierte en el paciente cero, en donde este paciente cero contrajo un virus de algo que lo mordió, y este algo que lo mordió le generó unas características y él va a morder a otros y se va a proliferar todo esto, ¿vale? Entonces aquí voy a preguntar a ver aquí un mensaje que nos escribe Valerie, y dice: ¿en algún momento de los inicios se habla sobre el canibalismo referente a los zombies o es únicamente un término moderno? Pues bueno, recordemos que en esta imagen, en este primer libro que hablábamos de el zombie en el Gran Perú, no es muy clara la figura del zombie, ¿no? O sea, no es muy aparece un zombie, pero el zombie hace de todo, ¿sí? Entonces no es muy clara esa tendencia. Yo creería que es un asunto un poco más de versiones modernas que hablan de este asunto de las mordeduras y todo esto, y de este asunto del canibalismo, de que el zombie quiera arrancarle la vida a las otras personas. Además que allí se tejen varias cosas, ¿no? Porque el zombie que se come, muchos dicen que el cerebro, ¿no? Entonces, como el conocimiento, que también puede llegar a ser un lenguaje cifrado propio pues de la literatura apocalíptica. Pero sin embargo, la figura del zombie en su plena esencia es más un muerto que vive nuevamente, vive entre comillas, ¿no? O sea, que se vuelve a mover, por decirlo así. Esa es básicamente como la figura. Yo creería más el asunto del canibalismo, eso como una adición moderna, ¿vale? Que se podría atribuir, no estoy muy segura, pero yo me atrevo a aventurar a que se podría referir un poco al asunto de esto de Guerra Mundial Z, ¿no? O sea, como una alusión a este fenómeno que se daba en Guerra Mundial Z, ¿vale? Entonces espero haber respondido tu pregunta, Valerie, y que haya sido clara y que haya podido darte respuesta con ello. Bueno, entonces pues tenemos este asunto de Guerra Mundial Z. En Guerra Mundial Z pues va a tener una película. Esa película pues ustedes saben que la protagoniza Brad Pitt, pero pues la película es distinta a lo que el libro nos quiere mostrar. Listo, Valerie, gracias a ti por la pregunta. Ahora bien, es importante que tengamos aquí en cuenta una cosa, y me gusta mucho quiero mostrárselas, porque cuando hablábamos de los monstruos hablábamos de Drácula, ¿no? Y que él pues absorbe la fuerza vital de las personas, que es la sangre y todo esto. Pero entonces aquí hablamos de la diferencia grande que hay entre el zombie y Drácula. Ambos hablan de la muerte, ambos están ahí en ese plano de la vida y de la muerte, pero
recordemos que son figuras, por decirlo así, contrarias, porque Drácula es el que no muere, el que está siempre, el que vive para siempre, el eterno. En cambio el zombie es el que viene de la muerte. O sea, el zombie ya murió, fue una persona que ya murió, pero que regresa de la muerte para ser esclavo, para, bueno, para poder hacerle daño a otras personas, etc. Entonces, pues eso es importante y pues hace parte de esta literatura apocalíptica con relación a esto de los temores y de todo lo que la literatura apocalíptica ha configurado como temor, ¿vale? Bien, y tenemos por último el último recomendado, que yo sé que ustedes me van a decir que la han visto y es una película súper, o sea, voy a empezar por la película, pero ya les digo la historia de la narración que inspira la película. Y es una película súper famosa, a muchos les va a gustar esta película, va a tener muchas sagas, va a ser muy famoso a muchos actores que aparecen allí, y es nada más y nada menos que Terminator. Y con Terminator hablamos del asunto de las máquinas y cómo la inteligencia artificial y cómo este asunto de del robot va a generar que el ser humano le tenga miedo, porque a partir de la máquina, a partir de esta revolución de las máquinas, va a generarse un descontrol en donde el hombre, valga la repetición, va a perder el control del mundo en el que está. Y pues va a pasar de ser, digámoslo así, amo y señor del planeta a ser esclavo de las máquinas. Entonces con Terminator tenemos este miedo apocalíptico de a las máquinas, a la tecnología, que lo esbozábamos un poco en el episodio anterior, en el en vivo anterior, con el asunto de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y la dualidad con la ciencia, y también con Frankenstein, ¿no? Y cómo la medicina y todo esto genera monstruos. Entonces aquí el asunto es que tememos perder el control, y cómo a partir de las máquinas o las máquinas van a ser las casi que las únicas, llamémoslo así, como que serán capaces de arrasar con la humanidad. Entonces pues hablamos de esto de Terminator. Y pues Terminator, aunque es una película, y yo sé que a muchos de ustedes les ha gustado esta película y les gusta esta película tiene de James Cameron, tiene una base muy fuerte de los textos de Harlan Joy Ellison, y Harlan Joy Ellison va a tener dos historias que se llaman The Soldier y El demonio con mano de cristal, que son las que van a inspirar este asunto de Terminator, ¿vale? Este asunto de las máquinas, etc. Quienes se preguntan quién es ese señor Harlan Joy Ellison, Harlan Joy Ellison es un grande en la literatura de este tipo, la literatura de ciencia ficción, y también esto es un dato que de pronto los más jóvenes de este en vivo van a decir, ¿y eso qué es? Pero era un programa muy bueno que daban en mis tiempos y en los tiempos de otros muchos que sé que están aquí, que era La Dimensión Desconocida. Entonces este señor Harlan Joy Ellison escribió muchísimos de los capítulos que aparecieron en La Dimensión Desconocida, y muchísimos de los capítulos que aparecían, por ejemplo, en el Doctor Who y todo este tipo de historias relacionadas con la ciencia ficción. Entonces Harlan Joy Ellison en algún momento entró en un conflicto o en una demanda a James Cameron por el asunto de Terminator, porque pues Terminator nunca, desde el principio nunca, no surgió como una inspiración de Harlan Joy Ellison, sino que fue que se encontraron con que, venga, esto yo ya lo escribí, dijo Ellison. Entonces empezó a entablar una serie de demandas, que lo que consiguieron fue que en todas las películas de Terminator se dijera que está basada o tiene inspiración en algunos de los relatos de Harlan Joy Ellison. Entonces esto con relación pues a Terminator.
Y pues Terminator nos abre otros panoramas, como por ejemplo Matrix, por ejemplo Yo Robot, que Yo Robot también es un libro que tiene una adaptación a una película. Y pues todo este asunto de las máquinas y cómo las máquinas van a poder llegar a conquistar la humanidad y cómo van a poder exterminar la raza humana, ¿vale? Entonces, eso con relación a Terminator, por eso hablaba de las máquinas, ¿sí? Al principio, y de cómo las máquinas se me van a convertir en una literatura apocalíptica, porque pues son las que pueden devastar la raza humana. Y con los zombies, retomando un poco lo que hablábamos de los zombies, también damos paso a otras obras que nos surgen acá, que son, por ejemplo, Yo Soy Leyenda, que también tiene una adaptación a una película, que es con Will Smith, y pues que habla de este asunto de la destrucción del hombre por la misma mano del hombre, ¿no? Entonces, bien, entonces pues esto es nuestro terror apocalíptico. Entonces recordemos que habla sobre nos genera miedo porque es un terror que va a hablar sobre la destrucción masiva de la humanidad, el exterminio total de la raza humana, que va a hablar en muchas ocasiones de un mundo mejor, es decir, por qué las máquinas o por qué se destruye ese mundo a través de la misma mano del hombre, porque va a haber un mundo mejor, porque se cree que los sobrevivientes, que se van a convertir en muchas ocasiones como los mesías, de ahí va a surgir un mesías que va a salvar a otras personas, que va a reunir a otras personas y va a generar este asunto de una nueva raza humana, una humanidad mejorada. Entonces, en el caso de la de Soy Leyenda, pues recordemos esta figura que es la que protagoniza Will Smith, que es la que va a generar que muchas personas vayan a una zona en donde no está allí la enfermedad que destruye al ser humano, etcétera, etcétera. Hablamos también en la parte de Terminator de que sería John Connor, que sería el Mesías, y cómo él puede salvar a la raza y cómo las máquinas quieren matarlo para que no salve a la raza humana, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hablábamos, fíjense que es bastante particular eso, lo que hablábamos de esa literatura apocalíptica, esas características de la literatura apocalíptica que surgen en los judíos, que surgen en los hebreos a partir de los textos apocalípticos y de los textos proféticos. Fíjense cómo se cumplen en libros como el arco iris, La serpiente y el arco iris, en libros como La Guerra Mundial Z, en libros como Soy Leyenda, en libros como estos de Soldier y el demonio con mano de cristal, o en películas como Terminator, como Matrix, como Yo Robot, etc. Entonces, pues esto es bastante particular lo que sucede allí en esta literatura. Y pues haciendo esto, y antes de hacer un nuevo reconteo de los recomendados que han surgido en estos en vivos, me voy a permitir saludar a Marieta 176 y a Valemen 04. Y pues mientras tanto me gustaría saber si hay alguna pregunta, si ustedes también tienen allí un recomendados antes de ir haciendo, o mientras voy haciendo el recuento. Entonces me gustaría ahí leer sus comentarios. Entonces, bien, recomendados de esta noche. Entonces tenemos a Max Brooks con este asunto de la Guerra Mundial Z, ¿vale? Tenemos a Harlan Joy Ellison con estas inspiraciones a Terminator. Tenemos La serpiente y el arco iris, que nos va a hablar de todo lo que es los zombies para el budismo, para el vudú haitiano, no el budismo, para el vudú haitiano. Esto con relación pues a la literatura apocalíptica, aunque ya les había dicho otros. Soy Robot, Yo Robot, y Soy Leyenda, que también entran allí en los recomendados. Y hablando un poco de los recomendados de capítulos anteriores, entonces hablábamos de Drácula, de Bram Stoker, hablamos de Frankenstein, de Mary Shelley, de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson, hablamos de Edgar Allan Poe, de Lovecraft,
y de Arthur Machen, ¿listo? Hablamos también un poco de todo este terror japonés que también nos asusta muchísimo. Y fíjense cómo la literatura se encarga y es experta en crear estas sensaciones y estas emociones que nos atemorizan. Entonces, pues bueno, los quiero leer. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Demos un segundito a ver si de pronto alguien que tenga la señal un poco retrasada quiere comentar algo. No sé si alguno ya se ha leído estas obras, si nos quiere dar un comentario allí de ellas, si las recomienda, si no, o si tiene otros recomendados de esta categoría, de este tipo. Bueno, entonces yo me voy despidiendo, no sin antes pues agradecerles que estén aquí, que me hayan acompañado en este en vivo, nuevamente recomendarles todo esta literatura del terror que tiene diferentes facetas y que nos asusta de diferentes maneras. No es lo mismo el terror metafísico, la forma en que nos asusta el terror metafísico de Edgar Allan Poe, que la forma en la que nos asusta una guerra mundial Z. Son formas distintas, pero son grandes formas de narrar esos miedos que nos atañen como raza humana y como especie humana. Entonces, que yo sé que no es lo mismo, pero bueno, esa concepción no la tengo muy clara, se las dejo a los expertos, pero bueno, hablemos de la humanidad como tal. Entonces, un abrazo grandote. Síganse asustando con esta literatura, léansela, es muy agradable, es literatura muy rica, se lee muy fácil y yo sé que les va a gustar mucho. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes porque el martes es Halloween y ese martes nos vamos a pedir dulces todos, entonces no nos vamos a ver, pero el próximo lunes nos vemos con, mira, aquí nos dan un recomendado. Miguel Moreno nos recomienda la trilogía de Mad Adam. ¿Es Mad Adam o hablamos de Mad Max? No sé. Ok, listo, Mad Adam. ¿Listo? Entonces ahí tenemos otro recomendado. Muchas gracias, Miguel, por esos recomendados. Aquí saludo a Juliana que llegó, pero ya nos vamos, Juliana. Pero bueno, ahí tienes el en vivo para que lo veas. Y el último capítulo de este ciclo va a ser el suspenso. Entonces vamos a hablar de ese suspenso que es totalmente diferente a todos los terrores que hemos visto. Un abrazo, cuídense mucho, chao. Gracias a ustedes por haber asistido, un abrazo.